muchos discípulos, les enseñó a orar. Y en el capítulo 6 de Mateo, sus mismos discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo expuso ese gran modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ayúdanos a perdonar a nuestros deudores, como tú nos perdonas a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No es una oración para repetir como un papagayo. Yo me acuerdo cuando en mis años como católico, las monjitas tenían un rosario con muchas bolitas y cada uno de esos rosarios era un Padre Nuestro o un Ave María. Cuando íbamos a confesar al cura, dependiendo de la gravedad del pecado, te decía, pues, penitencia, 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías. Si te decía 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías, sabías que habías pecado mucho. Y yo siempre tuve el problema de entender, digo, ¿cómo puede ser la oración una penitencia? Porque nos lo decía como penitencia, ¿no? No lo entendía. Luego llegué a entender de que lo que vemos ahí en Mateo 6 es más bien un modelo condensado de la estructura que debe de tener nuestras oraciones. Una de las cosas con las que debemos empezar es con nuestra relación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Una persona que no conoce a Cristo como Salvador, ¿puede hacer esa oración? No, porque puede hacerla, pero ¿quién contestaría? El diablo. Claro, puede decir el Padre nuestro, y Dios no es su Padre. Según Mateo 8, 44, 25, dice que vuestro Padre es el diablo, refiriéndose a toda persona que no conoce a Cristo. Pues puede encontrarse que el que va a responder su oración no es Dios, sino más bien el diablo. Aquí hemos visto también en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, una oración también extraordinaria. Vimos allí varias características que debemos incluir en nuestra oración. Si tenéis vuestras notas, os acordaréis que vimos algunas de esas cosas. A ver, déjame que busque aquí mis notas. Aquí está. Tengo notas de hoy, para la lección de hoy. El que no haya recibido, que venga para acá, por favor, y yo les doy. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Pablo. ¿Tú estas también, no? Sí. Bueno, para no emplear mucho más tiempo, vamos directamente al estudio. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, vimos que Pablo pedía por conocimiento de la voluntad del Señor, y ese conocimiento de su voluntad tenía que llevarse a un conocimiento práctico, epignosis, recordar esa palabra, y eso debía llevarnos a poder andar de una manera digna del Señor, lo cual nos llevaría a conocer no solamente la voluntad de Dios, sino a conocer a Dios de una forma mucho más directa, mucho más personal. Pablo no es el único momento en que nos enseña cómo orar. Ahora tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 3, y hemos visto ya el primer punto. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 9 al 13. Vamos a ver que el Señor quiere aquí, a través de Pablo, completar lo que les falta en cuanto a su fe. También quiere que crezcan, que abunden en amor los unos por los otros. Quiere que sean irreprensibles, ora por su santidad. Vamos a leerlo, capítulo 3, versículos 9 al 13. Dice: por lo cual, con acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia. Parece
dice que había algo que ocupaba la mente de Pablo constantemente. Era algo que a veces no le podía dejar dormir. Para que veamos vuestro rostro, por esto oraba, queremos veros otra vez, queremos veros cara a cara. Déjame que haga una interferencia aquí. Hoy recibí la carta del hermano Aaron Bashor, una carta circular, y veo unas fotos de una visita que hizo a Marruecos, fue a ver a Marwan, y decía lo mismo, decía, teníamos tanto deseo de ver a estos hermanos que hemos discipulado, que vimos crecer, nacer en Cristo, crecer en el Señor, y ahora están sirviendo al Señor de forma diligente, están trabajando en el tema de evangelismo por medio de la radio. Y la foto, hermano, se veía al hermano Bashor con una cara de satisfacción como el papá espiritual de estos hermanos. Y dije yo, ¿qué sensación tiene que producir al hermano Bashor verse con estos hermanos que en una ocasión eran perdidos, pero ahora son salvos y ahora están sirviendo al Señor de forma diligente? Yo creo que no hay una satisfacción mayor. Y la foto hablaba más que las palabras. Pues imagino a Pablo cuando, con el deseo de ver a estos hermanos, ya ha tenido una obra en su vida, ya ha hecho una obra, pero quiere ver sus rostros, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos, ¿qué dice ahí? Versículo 10. Lo que falte a vuestra fe. ¿Qué quería hacer Pablo ahí? ¿Por qué quería ir Pablo a verles cara a cara? Enseñarles la doctrina, para confirmarlos en las doctrinas. Exactamente, él quería ayudarles a crecer en las cosas que todavía no conocían, para fundamentarles, ¿verdad que sí? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para, toma nota, unos para con otros, en amor unos para con otros y para con todos. ¿Puedes Pablo estar refiriéndose a los perdidos? Y de como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué es lo que busca Pablo en estos creyentes? Hablar un poquito, antes de empezar. ¿Cuál es lo que le quita el sueño a Pablo? Y creo que Pablo está expresando un reflejo del deseo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo quería tanto ver en los discípulos? Ver a Cristo, la muerte de santidad, que se parecieran a Cristo cada vez. Que se manifieste, ¿no? O sea, que den muestra de su fe, de su conversión. Un poquito. No, mucha. Cada vez más. Lo que quiero que veáis aquí es que estos hermanos ya están creciendo. De hecho, quiero que veáis lo que dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. Es decir, esto lo estaban presentando delante de Dios una y otra vez. ¿Qué? Dice, de la obra de vuestra fe. Ya están haciendo una obra de fe. Del trabajo de vuestro amor. Hay una obra, su amor es genuino, se ve una obra. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos cristianos en Tesalónica, que habían tenido una exposición a la enseñanza de Pablo durante 2 semanas, apenas 2 semanas, Pablo tuvo que marcharse, ahora escucha que estos cristianos están manteniéndose firmes. Con muy pocos recursos, ellos están manteniéndose firmes y están creciendo. Y Pablo dice, quiero volver allí para poder ayudarles a crecer más y más. Si con lo poco que han recibido consiguen hacer esto, ¿qué pasará si reciben más? Su fe está creciendo, su servicio está creciendo, su amor está creciendo, pero Pablo, ¿qué quiere? Más y más.
Hermanos, hagamos eso también en nuestra oración. Amén. Amén. Gracias, Bea. Hagamos eso en nuestra oración. Hemos crecido un poquito, no te conformes con eso. Sé que soy un disco rayado, pero voy a repetirlo otra vez. ¿Por qué estoy tan entusiasmado con el discipulado, el material de discipulado que tenemos para ofrecer a los hermanos que se han convertido? ¿Por qué siempre hacemos esa oferta? ¿Por qué el pastor siempre está insistiendo en que todo el mundo se apunte a seminarios de crecimiento cristiano? Porque estas son las herramientas que nos van a ayudar a fundamentarnos, a fundamentar también el corazón, a hacerlo más sólido, que no se deje de llevar por las emociones. Uno de los problemas que tenemos con muchos cristianos hoy, y lo digo con mucho respeto, pero en el mundo hispano, es que somos demasiado emocionales. Es decir, nos dejamos llevar por las emociones y no por lo que conocemos de la palabra. ¿Cierto? Sí. Es cierto. ¿Y qué pasa cuando nos dejamos llevar por el corazón? Que nos alejamos. Preocupación, desánimo, quizás depresión o enfado, temor, ira. Del corazón sale todo tipo de cosas. Y si no tiene unas riendas que lo manejen, hermanos, el cristiano está perdido. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué Pablo insistía tanto en más, más, y más, y más? Pero vale, Pablo, no, y más, y más. Si Pablo estuviese aquí, hace un momento me dice, hermano Timoteo, Sami, ¿tú crees que podríamos, en la próxima lección de seminario que vamos a tocar, los pactos, si debería entrar en detalle en una y otra cosa? Digo, hermano, trae el Pablo más gordo que puedas. No, lo digo para poder hacerles ver, no, para que presten más atención, ¿cómo dijo? Para que estén más preparados a prestar atención para cuando traigan material. Y yo le dije, trae el palo más grande que puedas y amenázales con él si no prestan atención. Lo dije en plan broma. Pero hermano, lo que Pablo está haciendo aquí es diciendo, mira, prestar atención porque lo que tenemos que ofreceros es extraordinario, no lo podemos menospreciar. Vivimos tiempos, hermanos, cuando los cristianos menosprecian las enseñanzas bíblicas. Y si las escuchan por un oído y les sale por el otro. No llega a fundamentar el corazón. Y por eso tenemos tanta inestabilidad con tantos cristianos. Bien, entonces la oración de Pablo, como podéis ver ahí en vuestros apuntes, tenía tres cosas. Uno, mirar ahí, oró por su perfección o perfeccionamiento, si queréis. ¿Vale? Versículos 9 al 11. Lo primero, en el versículo 10 dice así: orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Con gran insistencia qué significa? Seguido. Que no dejaba de hacerlo, y no voy a parar hasta que esto se cumpla. Constante. ¿No? Y para que veamos vuestro rostro. Uno, queremos estar allí. Tuvimos que salir corriendo, amenazados por el peligro, pero desde que hemos salido no tenemos otra cosa en la cabeza que volver para completar una tarea que nos ha dado Dios. Eso era lo que tenía un peso en el corazón el apóstol Pablo. Quiero ver vuestro rostro. Escuchad una cosa, no es lo mismo enseñar por internet que rostro cara a cara. Claro. ¿Verdad que no? No. Yo he sufrido, como nadie sabe, durante el tiempo de la pandemia porque no podía ver vuestras caras con la máscara. Es imposible detectar el ambiente espiritual cuando todo el mundo viene enmascarado. Parece que estaba predicando un montón de ladrones. Tampoco así. No, pero todo el mundo enmascarado, no podía reconocer quién. Porque yo leo los rostros, es una parte nuestra, ¿no? Los españoles leemos, la cara comunica muchas cosas. Y yo me fijo mucho en los rostros. Pablo quería ver el rostro de estos hermanos. Y oraba, Señor, por favor, dice, más el mismo Señor, fíjate lo que dice, versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. La fe aquí no es vuestra capacidad de confiar, sino es
el cuerpo de enseñanza que compone el cristianismo. Entonces la oración de Pablo era continua, de noche y de día, insistentemente. La oración de Pablo fue específica, ¿no? Y que buscaba, anhelaba volver a ver sus caras y luego anhelaba perfeccionar lo que faltaba en su fe. Hermanos, hagamos esto también nuestra oración. ¿A quién nos falta perfeccionamiento? Deberíamos estar orando, pero específicamente, Señor, ayuda a fulanito, a menganito, ayúdanos a todos a seguir creciendo. Si yo estoy creciendo, voy a ayudaros a vosotros a crecer. Si tú estás creciendo, vas a poder ayudar a otra persona a crecer. Pero si no estás creciendo, ¿sabes lo que pasa? Se estanca. Segunda de Timoteo 2:2. Mira cuál es el plan que Dios tiene para todos nosotros. Empezando con el versículo 1, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Punto. Hay una palabra clave aquí. ¿Qué es lo que debemos mostrar para que el Señor pueda usarnos? Fidelidad. ¿Se puede contar con nosotros? Esto encarga a hombres fieles que sean para ser idóneos. ¿Qué hay que tener? Pues es sabiduría. Hay que tener conocimiento. Sin conocimiento no se puede. Para enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones de maestros hay aquí? ¿O de discípulos? No, hay 4. A ver si lo veis. Lo que has oído de mí, 1. Luego, ¿quién ha oído? Timoteo, 2. Esto encarga a hombres fieles, 3. Que sean capaces de enseñar a otros, 4. ¿Qué pasa si Timoteo no es fiel? ¿Qué pasa con la cadena? Se rompe. ¿Y qué pasa si esa cadena se mantiene rota generación tras generación? ¿Qué pasa con el testimonio cristiano? ¿Qué pasa con la iglesia? Se va abajo. Hermanos, se muere. Sí. ¿Es esto urgente para nosotros? Yo creo que sí. Entonces entiendo por qué Pablo no dejaba de orar por estas cosas. Volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Entonces anhelaba volver a ver sus caras, anhelaba perfeccionar lo que faltaba a su fe. Hermanos, nuestra oración debe ser la siguiente: Señor, ayúdame a desear las cosas bíblicas más que el pan. ¿Sí o no? Ayúdame, Señor, a tener un anhelo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Venga, hablarme. ¿Cómo? Ayúdame a tener un anhelo y una capacidad de aprender la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? A ver, los papás, ¿por qué enseñamos a los hijos a que deben esforzarse en sus estudios? Porque Para que tengan un futuro, ¿verdad? Para que puedan ser hombres Y grandes. en el sentido espiritual, ¿por qué Pablo insiste en hablar a sus hijos en la fe o a los discípulos a que se esfuercen en esto? Para que guarden la palabra y para que Porque la iglesia pueda tener un futuro. pueda tener un futuro. Hermano, la iglesia no solamente se compone de pastores y maestros. ¿De quién se compone? Ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa si los discípulos no tienen ese anhelo y no se ofrecen voluntarios, no son idóneos, no son fieles? Que la cadena se rompe, se interrumpe y la iglesia no avanza. Pablo murió, pero menos mal que quedó un Timoteo. Timoteo murió, pero menos mal que Timoteo encontró algunos discípulos que querían seguir.
Y esos murieron y ha llegado la cadena hasta nosotros. ¿Vamos nosotros a seguir fieles, continuando con la cadena, o vamos a más bien seguir el espíritu de los tiempos? ¿Cuál es el espíritu de los tiempos? El espíritu de los tiempos la es vida, la vida comida, es únicamente para mí. comida de televisión, como dicen, TV dinners. Es comida precocinada. Es una comida de mételo en el microondas, un botón, no me quiero esforzar, dame lo que sea, quiero quitarme el apetito, aunque sea basura lo que me como. Ese es el espíritu de los tiempos, hermanos, y tenemos que buscar buen alimento, leche espiritual no adulterada. Veamos, sigamos adelante. Entonces, oró por su perfeccionamiento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Señor, ayúdame a tener este anhelo y ayúdame para convertirme en un discípulo o un discipulador que pueda llevar a otros al perfeccionamiento. Si no estoy disponible, hermanos, no se puede contar con nosotros. Segundo, oró por su amor. ¿Es importante el amor? Por su amor que deberían tener por los demás. Versículo, vamos a 1 Tesalonicenses otra vez, capítulo 3 y versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer, toma nota, parece repetitivo, parece redundante, crecer y abundar. ¿Por qué la diferencia de palabras? Crecer y abundar. No quieren que crezcan raquíticos, quieren que crezcan fuertes, quieren que crezcan robustos. ¿Y qué tienen que crecer y abundar? En amor. Cuando dice los unos por los otros, significa que tenemos necesidad los unos de los otros. Amén. Amén. Tenemos necesidad, vamos a decirlo todos en voz alta. Tenemos necesidad los unos de los otros. Y yo te necesito. Y vosotros también me necesitáis. Pero tenemos que tener este sentimiento. Y es importante que entiendas por qué tú me necesitas. Porque tengo dones espirituales y capacidades que tú necesitas. Y si no los voy a poner a tu disposición, no voy a estar demostrando. Recuerda otra vez, mira lo que dice. Pablo dice acordándonos sin cesar delante de Dios Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El amor, ¿cómo se manifiesta? Te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿verdad? Guido, te amo con todo mi corazón. Corazoncitos. Mira lo que dice Juan sobre este tipo de amor de palabra. 1 Juan 3:18. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ok, y el versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Más adelante, en el versículo 22 dice, cualquier cosa que pidiéramos, no, 22. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el amor es importantísimo. El conocimiento, sí, pero ¿cuál es el pegamento que une a la iglesia? Hace falta ladrillos, ¿verdad? La doctrina, lo fundamental. Pero ¿qué es lo que pega esos ladrillos? El amor es un pegamento ideal. Mira cómo lo expresa Pablo en el capítulo 2, versículos 3 al 8, porque él nos da un ejemplo de ese amor. Capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros.
aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Cómo? Como la nodriza. ¿Cómo actúa la nodriza? Que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, esto para mí es un desafío tremendo. Pablo no estaba solamente para dar la enseñanza, marcharse a casa y hasta el domingo que viene. Pablo estaba dispuesto a dar su propia vida. Lo que más le costó a Pablo hacer cuando fue a Tesalónica la primera vez, ¿sabes qué fue? Tener que marcharse en 15 días. Para mí tuvo que romper su corazón. Pablo hubiera estado dispuesto a morir si hubiera sido necesario, pero casi fue ruegos de los mismos discípulos diciendo: Pablo, vete, nosotros nos quedamos, seguiremos la obra, pero tú tienes que marcharte, tienes que seguir con la obra. Y aquí nos habla no solamente del ejemplo de la nodriza, versículo 7, sino también nos muestra el ejemplo del padre. Mirad, a ver, versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolamos a cada uno de vosotros. El contraste es extraordinario, la nodriza y el padre. ¿En qué se diferencia el papel de una nodriza y de un padre? No son iguales. La nodriza cuida. Más de cuidado la nodriza. La nodriza le da ternura, Le da mimo, ternura, cuidadito, lo cuida, pero el padre sí. no hace nada, ¿no? A ver, no, El padre sí, el padre solo viene. va a trabajar, trae el dinero, lo da a la esposa y ya ha cumplido con su trabajo. El padre tiene ese deber. Según el típico macho ibérico español, es así. Muchos padres creen que su única responsabilidad es ganar dinero y poner pan en la mesa. Mi padre pensaba así. Yo tuve que aprender a ser padre a través de la Biblia. ¿En qué se diferencia el papel de una madre y de un padre? Y Pablo hacía los dos. A veces el padre tiene que ser firme, ¿verdad que sí? Tiene que poner las reglas y establecerlas bien, con amor, pero tiene que establecer un patrón en casa. Y él lo hacía en la iglesia. Mira cómo lo hacía. Exhortábamos, dice, así como un padre, exhortábamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, mira cómo da instrucciones él como padre, que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Entonces aquí vamos a poner en las notas, vemos aquí a Pablo, vemos aquí que Pablo dio un ejemplo de amor. Y si queréis poner ahí 1 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 8, como ejemplo propio. Del 2 al 8. Sí. Segunda de primera Tesalonicenses Sí. 2, versículos 3 al 8. Y recuerda que no les está reprendiendo porque no tengan amor. Tienen amor. Mira lo que dice en el capítulo 4, 9. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es decir, estos discípulos estaban dando un buen ejemplo de amor. ¿Pero qué quería Pablo? El ejemplo por excelencia. ¿Y cuál es el ejemplo por excelencia? El amor de Cristo. Entonces Pablo no se conformaba con poco. Entonces oró para que su amor por lo demás aumentara. De ahí, versículo 12, el Señor os haga crecer y abundar. Oró para que su amor por lo demás abundara. No solamente que aumente, sino queremos que abunde. Y como dice ahí en el capítulo 4:1, así abundéis más y más. Punto 3. Oró por sus corazones. Mira el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Qué significa afirmar el corazón? ¿Alguien me puede explicar qué significa eso? ¿Por qué Pablo oraba para que el corazón de estos discípulos estuviera firme?
¿Qué podía tener en mente Pablo al pedir que esto fuese solucionado? Johnny, háblame. ¿Qué significa, por qué Pablo te quiere que sus corazones sean afirmados? ¿Qué problema podía producir el corazón de estos cristianos? Ok, ¿qué pasa cuando nos llevan por los sentimientos? Explícanoslo tú, un chaval de 18 años. A punto de cumplir 18 años. ¿Qué es el problema que tiene un chico de hoy con 18 años con el corazón? No hace lo que tiene que hacer. Papá, ¿qué más? Que no solamente no hace lo que tiene que hacer, sino que va a hacer lo que no tiene que hacer. O sea, no hace lo que tiene que hacer y hace lo que no tiene que hacer. El problema también que ¿Ese es el problema que tú tienes con tu corazón? A veces, ¿no? ¿Quién tiene ese mismo problema? Venga, levanta la mano. Y lo tenemos todos. El corazón es engañoso. ¿Tu corazón desea dedicar tiempo a la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios de una forma diligente? ¿Qué pasa cuando tienes ganas de leer? ¿Verdad? No sé, te dan ganas de echarte una siesta, seguramente. Orar, ir a la iglesia, ¿qué pasa? Es que tengo que coger el autobús para ir a o tengo, es que está a 15 kilómetros. Ahora, que te inviten a una fiesta, que te inviten a una barbacoa, ¿qué pasa? ¿A dónde está? 40 kilómetros, no pasa nada, enseguida. ¿Os dais cuenta? Somos así. Entonces, si Pablo quiere que sus corazones sean afirmados, es porque los corazones de los discípulos entonces era igual que el nuestro. Tenían problemas carnales como nosotros. Hermanos, cuando somos salvos no desechamos automáticamente al viejo Adán, sigue ahí. La vieja carne se manifiesta constantemente y si no nos alimentamos espiritualmente, ¿quién va a dominar en nuestra vida? Satanás. Por eso es importante. Entonces, ¿por qué muchos hace años teníamos una joven aquí que siempre estaba metida en problemas, siempre. Salía de un problema, se metía en dos. Salía de dos, se metía en cuatro problemas. Era increíble. Y claro, venía un domingo, luego no venía 4 meses, un mes o 2 meses, luego volvía otra vez. Y le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esta en esta? Ay, pastor, me decía, es que soy muy débil. Y me lo decía con esa cara de pena. Dije yo, eres muy débil. Digo, ¿has leído la palabra hoy? No, ayer, no, la semana pasada, no. ¿Cuánto tiempo llevas sin venir a la iglesia? Pastor, mucho tiempo. ¿Pero has podido venir? Sí, pero es que soy muy débil. Digo, mira, si tú no comes todos los días, ¿qué va a pasar? Digo, te vas a quedar esquelética. No. Digo, el problema no es que eres débil, el problema es que eres perezosa. Y cuando llega el momento de hacer las cosas que Dios quiere, sencillamente las das de lado y te dejas llevar por el corazón, por tus sentimientos. Entonces, lo que buscaba era una excusa, pero lo que necesitaba es una reprensión. No es que era débil, es que era negligente. Y tenemos que llamar al pecado como es. No podemos decir que soy débil, que estoy deprimido. Hermanos, Dios nos ha dado la palabra para afirmar nuestros corazones y nos ha dado la oración para afirmar nuestros corazones. Y Pablo quería darles más y más para afirmar. ¿Qué significa afirmar, hermano Clay? Tú que eres un experto en las palabras. Afirmar. Para que sea latente para que esté latente en el corazón. Cuando andas por la playa, tú puedes poner tu pie firme en la arena. Te hundes, ¿verdad? Pero cuando andas por el asfalto, tienes confianza en el piso. Lo que el Señor quiere es que tengamos corazones firmes. Y eso se consigue solamente por medio de lo que Pablo dice aquí, para que por medio de su conocimiento y también por medio de la oración. Entonces, oró por 2 cosas. Oró para que su amor por los demás aumentara y oró para que su amor por los demás abundara. Y el tercer punto, oró por sus corazones. Oró específicamente por sus corazones.
Su preocupación por sus corazones era que pudiesen ser establecidos. Establecidos. Estables. Sí. ¿Estables? Estables, establecidos. Es decir, la palabra establecido de estable, que no anda así, ¿no? Claro. ¿Se puede confiar en una persona que es de doble ánimo? No. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Luego, su estándar para sus corazones era que fuesen sin culpa. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones como irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. Voy a haceros una pregunta y deberíamos ser capaces de responderla. ¿Qué implica ser santos? ¿O qué hace falta? ¿Qué significa ser santos? Pablo, dímelo. Tú deberías saber esto. El Señor dice, sed santos como yo soy santo. El Señor quiere nuestra santidad, pero ¿qué significa la santidad? Dos cosas. Esa es una de ellas. ¿Y la otra? Ayudar a Pablo. Empieza por D. Dedicado o consagrado. No solamente implica limpieza de vida o una vida limpia, una vida santa, sino también significa dedicado. Voy a dedicarme a lo que el Señor quiere que haga. No solamente el Señor quiere que nos apartemos del mundo o de las cosas mundanas, quiere, hermano Charlie me gustó en una simple ilustración. Arrepentimiento no es esto. ¿O sí? Esto es arrepentimiento, ¿verdad? Un pasito a la vez. Dedicado implica también santidad. Apartarnos del mundo, eso es el mundo, hemos dado la vuelta, pero ahora santidad significa andar en una dirección diferente. Acordaros por favor de eso. Podemos venir a la iglesia toda nuestra vida y no estar viviendo de una forma santa. Estamos escuchando la palabra, hemos dado quizá la vuelta, estamos contemplándolo todo, pero no damos pasos de compromiso. Ok, sigamos. Su estándar para sus corazones era que fuesen sin culpa. Su meta para sus corazones era la capítulo 4 versículos santidad, sí. Mirad conmigo capítulo 4 versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. La santidad. Capítulo... Bueno, ahí vamos a quedarnos. Y luego el último punto, letra B, el enfoque de Pablo fue nuevamente encontrarse con Cristo. Pablo tenía siempre presente el momento en que iba a encontrarse con Cristo, iba a tener que dar cuenta de su vida. Mira lo que dice en el versículo, capítulo 3, versículo 13, la última parte, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, Pablo habla un poquito más de esto en el capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta y terminamos. En el momento que se produce el rapto, ¡pum!, ya no estamos. En un abrir y cerrar de ojos estamos con el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer inmediatamente después de eso? En el cielo. Aquí van a ocurrir varias cosas, pero ¿qué va a ocurrir en el cielo? Tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo.
¿Y qué se va a ver en el tribunal de Cristo? Dar cuentas. Añadir ahí, para cerrar, 1 Corintios 3 y terminamos, capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Por qué Pablo estará pensando en esto? O lo menciona por cierto, 1 Tesalonicenses, Pablo menciona el arrebatamiento en cada capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo... En cada capítulo Pablo hace énfasis en esto. Y dice una cosa, el que tiene esta esperanza se purifica. ¿Sí? Es bueno pensar en la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque te hace pensar que puede que llegue ahora y tengamos que mirar qué áreas de nuestra vida necesitan ser corregidas. Tenemos que poner en orden. Vamos a mirar capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo estamos sobreedificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál de estos 6 elementos son buenos y cuáles no son buenos? Antonio, respóndeme a eso. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, tenemos que entender de que tenemos la responsabilidad de edificar. El fundamento ya lo ha puesto Cristo. Los apóstoles pusieron también una capa encima de eso, pero nosotros venimos ahora. Mirad esos ladrillos de la pared. Cada uno de esos ladrillos representa a un cristiano. Tiene que ser bien formado, bien estable para poder edificar, para que otros vengan encima. Antonio, ¿cuál de estos 6 elementos son adecuados para construir y cuáles no? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, por cierto, digo adecuados porque van a pasar por fuego. ¿Vale? Si no pasan por fuego, la madera es válida para edificar. Pero si van a pasar por el fuego, dime cuáles son buenos. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuáles son buenos y cuáles no son buenos para edificar? ¿Lo tienes ahí, versículo 12? Sí. ¿Cuáles son, si van a pasar por el fuego, Sí, pasan por el fuego y cuáles son buenos y no buenos? ¿Y con cuál edificarías tú? Dime, ¿oro sí o no? ¿Sí o no? se funde. Sí, pero... ¿A qué temperatura el fuego? Vale. Bueno, no hablando de eso, a ver qué pasa. Bueno, pero aunque pasen por fuego, el oro, la plata, se purifican todavía más, ¿no? Todavía siguen siendo buenos, porque cuanto más fuego, más puro, ¿no? Bueno, la idea que quiero quedar aquí es que hay elementos, hay obras que hacemos que se van a quemar, no sirven. ¿Cuáles no sirven y cuáles sí sirven? Vea, ayúdale a estos hombres de aquí. Bueno, oro, piedras preciosas. No, en vida real. ¿Qué? La que hacemos para glorificar a Dios. Muy importante, lo hacemos para Dios. De manera que si hacemos algo para Dios, ya no esperamos agradecimiento de los hombres, ¿verdad? Muy bueno. ¿Qué más? Y luego las que son, pues, las que hacemos bajo nuestra propia fuerza. ¿Esa vale? Eso no vale. Hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas obras que hemos hecho van a quemarse? Es decir, por eso tenemos que buscar. O sea, por eso Pablo quería edificar su fe, tener corazones estables, para que todo lo que hicieran fuera, digamos, presentado delante de Dios, para que fuese aprobado, de manera que pudiese servir para edificar. Para nosotros significa lo siguiente, hermanos. Primero tenemos que crecer. Tenemos que ser formados, como son ladrillos. Luego tenemos que estar presentes, disponibles. Y luego tenemos que ser útiles.
Tenemos que llevar una carga, es decir, los que vengan después de nosotros van a poder encontrar en nosotros un apoyo, o van a encontrarse un bebé perpetuo, un bebé espiritual perpetuo. ¿Vamos a servir para edificar o vamos a ser como la hojarasca que se la lleva el viento, que se quema? En el tribunal de Cristo, todo lo que hagamos va a ser probado. Y muchas cosas que pensamos que eran muy buenas se van a quemar. Así que yo creo que por eso Pablo insistía en que estos valores pudieran ser vistos en los cristianos. Más y más y más. Comentarios. ¿Puede decir algo en inglés y te puedo Sí. por favor? It's like I saw a program, archaeological program about, I think it was the Romans, how the stones, they didn't use cement, or it could have been Greeks, but they didn't use cement, and the bricks, the stones, were made perfectly to fit one on top of the other, and thousands of years later they still exist. But how difficult it was and time consuming to make one of these bricks perfect. Está hablando de que los romanos, también los griegos, ellos construían, no sé de los griegos, pero los romanos construían sin cemento. Tenemos el acueducto de Segovia, es una obra impresionante que después de 2000 años todavía está en pie. Fue utilizada hasta hace 50 años para conducir el agua a través del acueducto. Y tiene 1, 2 y 3 capas de arcos y no tiene 1 gramo de cemento. ¿Cómo puede ser eso? Porque todas las piezas, como decía Diana, están bien esculpidas para que encajen y se soporten, se apoyen las unas a las otras. Nosotros hacemos carreteras que no duran ni 10 años. Edificios que caen en 20 años. Y los romanos hacían carreteras que todavía sirven para andar en ellas. Hermano, lo que el Señor quiere es que estemos estables, firmes, bien construidos. Por eso no podemos descuidar estas oraciones. Cuando vayamos al Señor a orar, digamos, Señor, si esto era importante para Pablo y lo insiste en ello en todas las cartas, debería ser importante también para nosotros. Oremos. Señor y Padre Celestial, hay muchas más oraciones del apóstol Pablo que podríamos estudiar, pero con estas 2 que hemos visto en Colosenses y en Tesalonicenses, nos es suficiente, Señor, para darnos cuenta de que muchas de las cosas por las que oramos tienen una sola cosa en mente, lo material, lo superficial, Señor, y no lo espiritual. Ayúdanos, Señor, para transformar nuestras oraciones, para que sean contundentes, que sean aquellas oraciones que tú recibes con una sonrisa, porque sabes, Señor, que van a servir para la edificación de cada uno de nosotros, para la edificación de la iglesia, para el establecimiento de fundamentos sólidos para los que puedan venir después. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner las prioridades en su sitio, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, peticiones.